Este tema es el quebrantamiento de cada persona, de cada creyente. Amén. Un quebrantamiento, pues eso es como que agarras una rama y la quiebras y la dejas solo con un hilito colgando. ¿Sí? Esa es la forma más gráfica que les puedo decir de lo que es un quebrantamiento. Sí quiero advertirles que todos los cristianos, absolutamente todos los cristianos, vamos a pasar procesos de quebrantamiento en nuestra vida. Querramos o no querramos. Nos sometamos al quebrantamiento o no nos sometamos al quebrantamiento. ¿Sí? ¿A cuántos les han puesto una vacuna en algún momento, una inyección? ¿Quiénes son nerviosos para eso? ¿Qué haces? Te pones tenso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué te duele más? ¿Verdad? Que si te relajes, se respire, y entonces te relajas y te duele menos. Ahorita pone inyecciones, tú pones, ¿verdad? Sí. Ahorita prepara una jeringa porque vamos a escoger unos hermanos, aquí le vamos a poner Neurobión. El quebrantamiento es un proceso que está compuesto de varias etapas. Dice que la palabra proceso, el término proceso, que el quebrantamiento es un proceso de un trato de Dios con cada uno de sus hijos. Por ser buen hijo de Dios, no vas a dejar de pasar por el quebrantamiento, al contrario, estás más expuesto a ese quebrantamiento. Dios, al que ama, disciplina y corrige al que toma por hijo. Amén. Así es que el quebrantamiento, vayan al Salmo 66, por favor, Salmo 6:6. Fíjense, mis amados hermanos, que el objetivo del Espíritu Santo, al llevarnos a un cambio de cómo somos, ese es el objetivo en el quebrantamiento. El Espíritu Santo lo que está haciendo es llevándote en un proceso de cómo eres a cómo vas a ser en Cristo. Y como el Espíritu Santo y el propósito de Dios es hacerte como Cristo, de todas maneras te va a llevar al quebrantamiento. Los quebrantamientos son dolorosos. No hay ningún quebrantamiento que sea sabroso. Que uno diga, no me dolió, como decían los niños malcriados cuando la mamá les pegaba. No me dolió, le decía. Pues sí te va a doler. Te va a doler y te ha dolido, porque seguramente conforme vayamos avanzando en la prédica, algunos se van a entender que lo que pasaron fue un proceso de quebrantamiento por Dios. Algunos se sostuvieron y algunos otros renunciaron al trato de Dios en el quebrantamiento. El quebrantamiento no es una disciplina. Amén. Digan conmigo, el quebrantamiento no es una disciplina. El quebrantamiento es un proceso de transformación. Amén, hermanos. Es un proceso de transformación. Cuanto mayor sea la resistencia que tú le pongas a ese quebrantamiento, más largo va a ser el quebrantamiento. ¿Sí? Si tú vas al odontólogo, al dentista, y empiezas un proceso y te dice, mire, tiene algunas cosas cariadas, tiene un problema ya tiene adentro de la cabeza el nervio que le está molestando, y te dice, tiene que empezar un tratamiento, ¿sí? Y tú preguntas, algunos preguntan, ¿cuál es el más barato? Otros preguntan, ¿cuál es el más rápido? ¿Sí? Otros preguntan, ¿cuál es el que puedo pagar, aunque sea, lo puedo pagar por cuotas? Bueno, el quebrantamiento es algo parecido a esto. Lo tienes que hacer, porque si no lo haces, el proceso cuando venga de parte de Dios, porque fíjate que el quebrantamiento, Dios viene a tratar contigo esperando que tú sometas tu voluntad a Él. Si tú no lo haces, el quebrantamiento de todas maneras va a llegar a ti. Con la diferencia es que en uno, la docilidad tuya, la mansedumbre tuya, va a permitir que el proceso termine en su tiempo normal. Puede ser 1 año, puede ser 6 meses, pueden ser 6 años. Depende de cómo tú reacciones al quebrantamiento que Dios hace contigo. Y vamos a ir entendiendo lo que es el quebrantamiento. Vayamos entonces a ese Salmo 6:6, versos 10 y 12. Me dicen amén cuando lo tengan, porque si hay algún particular interés en mí, es que ustedes lean lo que dice la palabra de Dios para que
para que sepan, perdón, no voy a hablar de forma positiva, para que sepan dónde está en la Biblia esta enseñanza y que ustedes puedan glorificar a Dios. Amén. Muy bien, amados hermanos. Versos 10 y 12. Porque tú nos has probado, oh Dios. ¿Qué hace Dios? Prueba. Amén. Te prueba. Nos has refinado. ¿Qué es refinar? Es tomar la plata que tiene una serie de desechos, está sucia, inmunda, y llevarlo a una alta pureza, a un alto nivel de pureza. Por eso es que en uno de los proverbios dice, 7 veces nos probaste en el fuego, como plata. Porque el platero lo que hacía es que tomaba esa parte, y si esto es la plata, el platero metía la plata, la sacaba y la ponía enfrente de él para ver si se miraba su rostro. Si no se miraba, la volvía a meter. Hasta que su rostro fuera visible en la plata. Por eso dice, nos has refinado, nos has llevado a la más alta pureza, siendo nosotros impuros. Amén. Ahora fíjense bien, nos has refinado, dice como se refina la plata. Nos metiste en la red. ¿Qué es meter en la red? Es estar cautivo de alguna organización, de una institución, cautivo de tu trabajo, cautivo de tus estudios, cautivo. Son las adicciones y las cautividades. Nos metiste en una red. Amén. Y dice, carga pesada pusiste sobre nuestros lomos. Es cuando tienes que trabajar sin parar y sin parar y sin parar y sin parar y pasas tu vida trabajando y no prosperas. Carga pesada, porque es un decreto de Dios. Dios te quebranta. Y si vas a pasar 10 años, 20 años trabajando, no voy a decir las palabras que usamos en Guatemala, pero trabajando duro, y te das cuenta al final de los 20 años que no lograste, no hiciste mucho, has pasado 20 años en quebrantamiento del Señor, porque no entendiste que era Dios el que estaba tratando. Pudo haber sido 5 años, 10 años, pero el punto, ¿por qué duró tanto? Porque no entendiste. Amén. Muy bien, sigamos leyendo. Dice, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. Habiéndote llamado Dios a ser cabeza, tú siempre fuiste cola. Amén. Cuando debiste estar aquí, como no te sometiste a este quebrantamiento, el tiempo preciso en el que debiste estar aquí, no estás. Ahora suben a otra persona, ahora ascienden a otra persona. El Señor es haciendo, y tal vez con el que peor te llevas, y a ese ascienden. Y tú estás pasando por un proceso de quebrantamiento o no lo estás entendiendo. Entonces te enojas, maldices, dices, gritas, pataleas, no comes. ¿Verdad que dice la Biblia que no comía la gente cuando entraba en esos procesos? Y pasamos por el fuego. Amén. Es cuando se consume todo lo que está en ti. Todas las cosas carnales que están en ti son quemadas por el fuego, si no voluntariamente, forzosamente por la mano del Señor. David le dijo en el Salmo 32 al Señor, tu mano pesada. Este salmo es uno de los salmos penitenciales, el Salmo 32, cuando David pecó con Betsabé y mató al esposo. Dice, tu mano pesada está sobre mí, o sea, me estás asfixiando, no me dejas, Señor. Es exactamente esto. El fuego, ¿qué hace? Miren los calores que acá, pero es bella. Guatemala, no se vayan de Guatemala. Miren, Guatemala es preciosa, hombre. Dice, miren, pues acabamos de estar en grandes calores, miren ahora, qué rico. Va a tomar Coca-Cola, de ahora puro chocolate y café. Pero aquí está la promesa. Pero nos sacaste a un lugar de abundancia. ¿Cuándo? Cuando tú te sometes al quebrantamiento o cuando termina el quebrantamiento. Ahora, pastor, ¿cuánto tiempo va a durar el quebrantamiento? No sé. Pastor, ¿cuándo empieza el quebrantamiento? No sé. Eso solo está determinado por la soberanía de Dios. Pastor, ¿cuántas veces puedo ser quebrantado? No sé. Lo que te digo es que una no va a ser.
porque nadie es perfecto en un solo proceso de quebrantamiento. Amén. Vamos a entrar a ver qué es exactamente esto para que juntos vayamos avanzando. Amén. Veamos entonces una definición de quebrantamiento. Quebrantamiento es una condición donde nuestra voluntad es llevada a la sumisión completa al señorío de Jesucristo. Hoy cantábamos las alabanzas, ¿verdad? Me postro ante ti. Miren, hermanos, si ustedes preguntan, a mí me duele la cintura. A mí me duele la cintura. Pero cuando me postro no me duele a ustedes. Miren, si yo me agacho, y estaba en esto porque esta semana hemos tenido algunas, y me agacho así, y cuando me levanto como el chapatín, ¿verdad? Ustedes un poquito así medio. Pero cuando me postro aquí ante el Señor, yo me levanto y estoy otra vez bien. ¿Por qué razón? Porque esa es la que estoy viendo, no estoy viendo qué me puede estar pasando físicamente a mi cuerpo. Muy bien. Llevar nuestra sumisión, nuestra voluntad a la sumisión completa al señorío de Cristo, de manera que cuando Él hable, nosotros no tenemos argumentos, no racionalizamos y no ofrecemos excusas y tampoco nos ponemos a culpar a las otras personas. Porque el quebrantamiento es cuando tú te quedas sin voluntad para hacer las cosas. Yo le decía a algunos hermanos, la pastora me preguntaba algunas cosas, y la pandemia, ¿qué hizo? Separar a la verdadera iglesia de Cristo. La pandemia hizo eso, el COVID hizo eso, separó. Dios no mandó el COVID, eso fue un proceso diabólico terrible. Pero Dios, cuando el diablo intenciona algo para mal, Dios lo cambia a bendición. Y en medio de la pandemia, Dios lo que hizo fue separar a la iglesia, separó a esos escogidos, que era la pregunta que la pastora me decía, ¿ya hay escogidos? Y en el arrebatamiento, ¿habrán escogidos? Sí, pues no voy a detenerme ahí, ya ustedes saben cuál es la doctrina que nosotros enseñamos. Amén. Entonces, ¿quebrantamiento qué es? Es una condición de nuestra voluntad, cuando nuestra voluntad es llevada a la sumisión completa a Dios, de tal manera que cuando Él habla, nosotros no argumentamos, no racionalizamos, ni ofrecemos excusas. Y mucho menos empezamos a culpar gente. Amén. Instantáneamente obedecemos y vamos a obedecer lo que es la dirección de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es un quebrantamiento? ¿Qué es Tienes que saberlo para cuando llegue. Tienes que saberlo porque puede ser que ahorita tú estés en un proceso de quebrantamiento. Ahora, el proceso son etapas. Oye, el proceso no es un proceso y ahí terminó todo. El proceso dice que es una secuencia de acciones que llevan a un objetivo final. Amén. Si a uno un proceso, una etapa, si a dos otra etapa, si a tres otra etapa y así, hasta que se cumplan las 5 etapas. Cuando se cumplan las 5 etapas, termina ese proceso de quebrantamiento. Pero que el proceso no es un proceso, ya lo pasé en 2 días, 3 días, no, eso va por etapas. Así es que posiblemente vas a pasar más de algún día, más de alguna semana en estos procesos. Amén. Ahora, nosotros no deberíamos de pasar por un proceso doloroso que nos lleve a obedecer a Dios. Debería de ser voluntariamente y por amor. Amén. Fíjate que cuando yo veo a los jóvenes y veo a los hijos en general, jóvenes y chiquitos, porque los chiquitos son unas balas, fíjense que cuando los veo que no obedecen a sus papás, entiendo que no han pasado por quebrantamientos en la casa. Nosotros como papás no los queremos someter a un quebrantamiento. Y el problema es que Dios sí los va a someter a un quebrantamiento y nos va a prohibir a nosotros que metamos las manos. Entonces va a ser más doloroso para ellos y para nosotros como padres. Así es que mejor enseñémosles el proceso del quebrantamiento dentro de la casa para que ellos lo aprendan, para que cuando sean adultos, ellos pasen por esto, pues ellos sepan entender y sepan someterse a Dios. Amén. Muy bien. Nosotros no deberíamos, los cristianos no deberían de pasar por ese proceso de quebrantamiento, porque como estamos obedeciendo, si yo pregunto, ¿tú obedeces a Dios? La mayoría decimos, sí, obedecemos a Dios. Y entonces si obedecemos a Dios, preguntamos, ¿por qué vienen quebrantamientos tan fuertes a tu vida? ¿Obedeces a Dios?
No estoy poniendo en juicio ni en tela de juicio a nadie, por favor. Amén. Ahora, ¿por qué Dios no lo hace por las buenas con nosotros cuando nos resistimos? Porque no lo vamos a hacer. Necesitamos ese proceso de quebrantamiento de parte de Él directo. Directo. Imagínate que venga la voz. Ahora, ¿la ley es mayor que la gracia? ¿Sí o no? ¿Ah? No. No, la gracia es mayor. Y el principio de la gracia, como el de la ley también, es el amor de Dios sobre nosotros. Dios derrama su gracia sobre nosotros porque Dios nos ama y sabe que nosotros vamos a obedecerle. A la una o a las dos. Pero le vamos a obedecer. Amén. Así es que el quebrantamiento en nosotros va a producir esa plenitud de... Miren, es que cuando la pastora habla de un tema, yo hablo del quebrantamiento. El quebrantamiento va a producir en ti a una persona preparada para recibir la bendición de Dios. Juan, capítulo 10, por favor, verso 10. Vayan subrayando en su Biblia cuando vamos leyendo, porque esto les va a permitir a ustedes leer, saber exactamente qué dice la palabra del Señor. Fíjense bien, el quebrantamiento va a producir en nosotros la plenitud de la vida que Cristo mismo dijo. Juan, capítulo 10, verso 10. Ahí al final del verso 10, yo lo titulo como B. Yo he venido para que tengan vida. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Nosotros. Y para que la tengan en abundancia. ¿Qué es abundancia? Es tener más de lo que necesitamos. Amén. A los que están en casa ya, a los hermanos que están en casa, allí conectados a nuestro sistema y a la plataforma Zoom. Este es el propósito de Dios del quebrantamiento. Sé que algunos de nosotros no lo entendimos en su momento y nos quejamos, culpamos a alguien, nos enojamos, protestamos, criticamos, inclusive hasta pensamos dejar al Señor, porque no entendíamos que era un quebrantamiento de parte del Señor. Pero ahora que lo vamos entendiendo, ¿por qué razón Dios quiere que lo sepamos? Porque Dios quiere bendecirnos abundantemente. Amén. Estás atascado allí, no salís. Y decís, pero ¿por qué no? ¿Por qué no prospero? Porque necesitas ser quebrantado. Y tú no quieres. O no lo entiendes o no quieres. Amén. Cuando esa mamá se sienta con el hijo y le dice, termina tus tareas. No se sienta, yo no recomiendo que se sienten a menos que necesiten. La mamá espera, o el papá espera que ese muchacho termine las tareas. Y que las haga bien, no que solo las haga, ¿verdad? Pues si no, se lo pone X, Z y solo les pone X y Z ahí, o yes. No, así mismo Dios espera que nosotros, Él quiere, fíjate bien, que el proceso de quebrantamiento, vamos a ver cuáles son algunas de las razones, pero la razón principal es que Dios te quiere dar vida abundante. Imagínate eso. Dios quiere darte vida abundante. Imagínense que esta hermana no deja entrar a esa señora al hogar. Y le dice, mira, no puede entrar. No lo hubiera dado. Ella no hubiera dado el dinero. Le hubiera dicho, pues regresa con la jueza y le dice, mira, ella no quiere. Y seguramente la jueza la manda a otro lado. Pero ella le abrió la puerta a una desconocida. Y le entró a enseñar todo el hogar, los comedores y todo. Así mismo Dios te está mostrando que el quebrantamiento no es una maldición de Dios. El quebrantamiento no es que tú hayas pecado. El quebrantamiento no tiene que ver necesariamente con una rebelión en ti, aunque podría ser. El quebrantamiento tiene que ver con el amor de Dios sobre tu vida, tratando de llevarte a una mayor estatura espiritual. Amén. Él quiere darte vida, no una vida cualquiera, una vida abundante. Mateo 11:30. Vamos a ver cómo luce una persona no quebrantada. Fíjense bien, vamos a ver cómo luce la que está quebrantada, pero quiero que veamos primero cómo lucen las personas que no están quebrantadas. Amén. Gloria al Señor. Mateo 11:30. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. El yugo y la carga que Cristo describe son ligeros para aquellos que han sabido morir a sí mismos. ¿Sí? Como la inyección.
¿Tú inyectas también? No. Como la inyección, si tú te resistes, te va a doler y puedes hasta quebrar la aguja. Si tú te aflojas, te relajas y piensas en cosas celestiales en ese momento, ni vas a sentir el pinchazo, ¿sí? Entonces, el quebrantamiento, el yugo de Cristo es un yugo ligero y liviano para aquellos que han sabido morir a sí mismos para abrazar los propósitos del Señor. Nuestra ciudadanía no es terrenal, nuestra ciudadanía es eterna, por lo tanto, nuestros ojos deben de estar puestos en lo eterno, no en lo terrenal ni material, perecedero. Nuestros ojos deben estar puestos allá, y cuando mis ojos están puestos allá, el quebrantamiento para mí no es que sea una delicia, pero el quebrantamiento se convierte en un acto de obediencia voluntaria al Señor. Amén. Si no morimos a nosotros mismos, por supuesto que nosotros permaneceremos con ese yo. ¿Sí? En todo, ¿verdad? Yo. Y ese yo es demandante y quejumbroso. ¿Han oído algún cristiano decir, yo no sé por qué Dios me mandó esta prueba? Yo no sé por qué Dios no termina con esto. Porque si terminara con eso, tendría que terminar contigo de una vez. Yo no sé por qué Dios no me provee de esta manera. Yo sé por qué Dios no me... Y ese es el quejumbroso. Esa persona, ese cristiano necesita urgentemente ser quebrantado. Y Dios lo sabe. Amén. Ahora, la persona no quebrantada tiende a desafiar, número uno, la voluntad de Dios. La persona no quebrantada desafía la voluntad de Dios. Dios le dice que haga algo y no lo hace. Lo llama a un ministerio y no va. Le dice que venga y no viene. Le dice que ponga y no quiere. Amén. Ahora, la persona no quebrantada también se opone. Fíjense que este es un problema en serio, porque la persona no quebrantada se opone a los propósitos de Dios sobre su vida. Dios, de tal manera que como no me dejo quebrantar, Dios quiere cumplir propósitos en mí y yo no me dejo. ¿Verdad? Varones, aquí tiene 2 mujercitas con Juan Carlos, Dulce María. Cuando eran chiquitas, estas 2 se dejaban peinar fácil. No. ¿Y qué quería Lucy? Que fueran bonitas al colegio, ¿verdad? ¿Qué quieres tú con la Michi y con Carly? Cuando eran chiquitas, yo no sé si ahorita siguen así, sino aquí las vamos a enderezar hoy. Pero mira, pues, queremos que Rosalind, ¿verdad? ¿Cómo es cuando de chiquita? No, la mujer no quiere, bueno, los hombres tampoco, ¿verdad? Entonces la peinadita, entonces peinarle. No, ¿y qué quiere la mamá? Que vaya más bonita al colegio, más arreglada, más limpia, ¿verdad? ¿Me entienden? Pues Dios es lo que Dios quiere hacer con nosotros. El proceso de quebrantamiento, lo que Dios quiere es que tú ante el mundo luzcas mejor, porque vas a lucir bendecido y bendecida por Dios. Tu vida va a dar testimonio del amor de Jesucristo porque pasaste por un proceso de quebrantamiento. ¿Es hermoso eso o no? Cuando le vas a dar medicina a los niños, ¿verdad? Pero se las tienes que dar antes de comer. ¿Quieren la medicina? No. Pero esa medicina, ya sea un medicamento o un multivitamínico, es para favorecerlos, pero el niño no lo quiere. Y después no puede tomarse el comer y sin el medicamento primero en el estómago. Así somos los adultos con el Señor. El Señor nos lleva a procesos en los cuales Él nos está hablando y nos está diciendo, vaya, extiéndase, busque, alcance a los perdidos. Y nosotros no queremos ir. No queremos ir simple y sencillamente porque no estamos entendiendo que Dios nos está quebrantando y si no vamos. ¿Por qué? Porque tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello. Entonces empiezo a ver lo que tengo que dejar. Y como me empiezo a ver lo que tengo que dejar, ¿qué va a hacer Dios conmigo? Va a quebrantarme y yo ya quebrantado voy a ir. ¿Verdad? No quiere hacer los deberes, y el niño llorando, ¿verdad? Y está, pero está haciendo los deberes, ¿viste? Los pudo haber hecho sin la nalgada que le diste. ¿Ves? Pasó por un proceso de quebrantamiento.
Amén. Así somos nosotros a veces, con un trabajo, con un fracaso académico, con la pareja a veces, ¿verdad? Y a veces se quejan, ¿verdad? Yo veo en Instagram cómo se burlan de... A mí me enoja, no crean, pero digo yo, estos de verdad ni son hermanos, pero, ¿verdad? Cuando dicen, ay, sí, empiezan a buscar la selección de la esposa, dice, ¿con quién te casarías? ¿Con A, B, C? Con B, C, B, le dice todo el abecedario, pero con A no, que es ella, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros tenemos que venir a lo que la palabra del Señor nos enseña. Fíjense bien. En el libro de Génesis, en el capítulo 4, adelante cuando antes de que Dios ya estuviera dentro de su plan perfecto, la vida de Abel, que fue cortada por su hermano Caín. Fíjense cómo es la persona que no ha sido quebrantada. Va Dios, desciende Dios y le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín, ¿qué le dice? Fíjate que lo maté y lo enterré en tal lugar, ¿verdad? Como hacen algunos, ¿verdad? ¿Qué dice? Yo no sé. Fíjate bien, Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? Y él le dice, yo no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Mira lo que hace una persona no quebrantada. Se pone a igual con Dios. No reconoce la soberanía de Dios, se pone a la altura de Dios. Exactamente lo mismo que Satanás quería. Mira, ni Satanás hizo eso. Él quería subir al trono, quería gobernar sobre todas las estrellas, ni siquiera pudo. Pero hay personas, cristianos no quebrantados, que hacen eso exactamente. Se ponen, ¿y yo por qué? ¿Por qué tengo que ir yo? ¿Por qué tengo que limpiar yo las sillas? ¿Por qué no va ella? ¿Por qué no va él? ¿Por qué tengo yo que darle clase a los niños? ¿Por qué tengo que ir al manzanillo? ¿Por qué tengo que ir yo? ¿Por qué no van otros? ¿O por qué no contratan? ¿Saben que nosotros sigo orando por el tecladista, cantante, alabador? ¿Saben que a veces me dicen, mire, pastor, ¿y por qué no contrata a alguien del mundo? Son buenos músicos porque se vienen del conservatorio y usted les dice que canten y esos le cantan y le bailan, ¿verdad? Pero no puedo hacer eso, ese es consagrado a Dios. Ese teclado está consagrado a Dios, yo no puedo poner a cualquiera ahí. Ahora, pues vamos a resolverlo, mire, cobran tanto, hasta nos dijeron, a mí me dijo alguien, más o menos cobran tanto. No, yo no puedo darle algo santo a alguien inmundo. Amén, ya van a ver por qué les digo esto de inmundo. Ahora, Dios le pregunta a Caín, fíjate bien, primero le pregunta, ¿dónde está tu hermano Caín? Y luego le pregunta, ¿qué has hecho? Fíjense todas las oportunidades que le dio de arrepentimiento. Porque la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Amén. Dios cuestiona a Caín. Como Dios te va a cuestionar, amado hermano o hermana, antes de meterte a un quebrantamiento. Porque Él espera y conoce las intenciones de tu corazón y sabe que le vas a contestar. ¿Sí? Antes, Dios te va a advertir. Amén. ¿Se recuerdan la ciudad de Sodoma y Gomorra? Porque la han leído en la Biblia. Fíjense bien, amados hermanos. ¿Advirtió Dios que iba a ser destruida Sodoma y Gomorra, sí o no? Claro que sí. ¿Le advirtió a Lot que saliera con toda su familia? Claro que sí. Pero 2 hijas de Lot y sus yernos murieron ahí. Bueno, y su esposa también murió como estatua de sal. Dios, antes de un quebrantamiento, te va a advertir. 120 años el arca de Noé. 120 años Dios advirtiéndole a la humanidad. Y no oyeron y no creyeron. Hasta que todos, dice que se cerró la puerta del arca y todos los que estaban afuera, ¿qué pasó? Se murieron. Antes de meterte a un quebrantamiento, Dios te va a advertir. No una advertencia, es como una advertencia sencilla. Mira, lleva sombría porque
parece que va a llover, el cielo se está nublando. Así dice, ¿verdad? Entonces, es una advertencia por amor, no es una advertencia. Si venís tarde, ya va, esa es otra cosa, es otra advertencia, ¿verdad? Si venís después de las 10, ¿me entienden, amados hermanos? Entonces, esto es importantísimo. Ahora, Caín viene y cuestiona a Dios. Dios cuestiona a Caín, rey de reyes, señor de señores, soberano sobre todas las cosas. Y Caín cuestiona a Dios. No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Amén. Ahora, una persona, un cristiano, una cristiana que está cuestionando a Dios con las cosas, no está listo para ocupar una posición en el cuerpo de Cristo. Porque no quiere, no va a querer, no lo va a hacer. Amén. El problema es que tampoco está capacitada para vivir la vida que Dios tiene para él. Es que miren, hermanos, vemos tantos ejemplos, pero nos cuesta entenderlo porque nosotros le ponemos mucho, ¿verdad? Que le ponemos mucha atención a las cuestiones externas. No es que mucho calor, hermano, y la iglesia es muy chiquita, hombre. Cuando se vaya para otra iglesia más adelante, llegamos, ¿verdad? Mira, ya se quitó el calor, está lloviendo, hermano. No estoy dispuesto. ¿Sabes qué va a hacer Dios? Me va a quebrantar. Porque me ama tanto que quiere darme sus bendiciones y quiere inscribir mi nombre en el libro de la vida. No él, sino el ángel Gabriel, que es el encargado de hacer esto. Otro de los ejemplos que vemos en la Biblia es Jonás. Ahí en el libro de Jonás, capítulo 4, verso 1. Si ustedes van al libro de Jonás, en ese capítulo 4 y verso 1, van a encontrar el enojo de Jonás por la salvación de los habitantes de Nínive. Él era un siervo de Dios, era un profeta de Dios, pero Jonás no quería que ellos se salvaran. No obedecer la voz de Dios tiene ciertas consecuencias. ¿Qué le pasó a Jonás? Lo agarró una tormenta medio mar, ¿verdad? Y la tormenta, yo no sé, ustedes quienes hayan viajado en barco o se han metido una vez en Río Dulce, los que han ido a Río Dulce, cuando te subís y crees que te van a llevar así y te van, pero corre, puros taxistas, ¿verdad, hermano? De hecho son taxistas marítimos, ¿verdad? Entonces, no solo una gran tormenta en medio de eso, sino que sale un gran pez y lo tiran al agua y ese pez ya estaba esperándolo, ¿verdad? Pues si no, imagínense que Dios mande pirañas. Pero Dios mandó un gran pez para que se tragara a Jonás. 3 días y 3 noches adentro del pez. Todos los ácidos del estómago de ese pez debieron de haber matado a Jonás. Pero él estaba, yo hasta me lo imagino, sentado en el hígado esperando a ver qué iba a pasar. Y lo va a vomitar al mar, a la arena, y entonces Jonás entiende el proceso. Ahora, ¿cómo sabía Jonás que Dios lo iba a sacar de ahí? No sabía. No sabía. Jonás lo que estaba esperando era morirse. Lo quebrantó el Señor y le dijo, tú sin mí no eres nada. Eso es lo que nos dice a nosotros. Ustedes sin mí no son nada. No yo, sino el Señor. Cada día piensa, cuando vas a emprender algo nuevo, ahora que están de moda los emprendimientos, piensa, yo sin Dios no soy nada. Amén. Ahora, esto es nuestra base es el quebrantamiento. Fíjense que Caín se comportó como un rebelde y Jonás se presentó como ese cristiano que se presenta justo por su propia justicia. No, pero yo soy bueno, ¿verdad? Yo no hago nada malo. Jonás así era. Él no era malo, los malos eran nosotros. ¿Por qué? Porque Jonás necesitaba ser quebrantado. No sé cuántas veces ya has pasado por un quebrantamiento. Levanten su mano aquí y ahí en casa, ahí los van a ver en pantalla. Los hermanos que están en casa, levanten su mano si ustedes ya pasaron un quebrantamiento. Arriba, ¿no? Y muy abajo, no, porque entonces todavía le está doliendo. A mí yo he pasado por quebrantamientos. Yo he pasado. Ahora te tengo una muy buena. Mira lo que ha salido de ese quebrantamiento. Mira la clase de cristiano y cristiana que eres. Y mis hermanos allá en casa que están en la plataforma, evalúa, mira nada más la clase de hombre y de mujer que salió de ese quebrantamiento.
pero aún no has llegado a la estatura del varón perfecto, así es que vienen otros quebrantamientos. Pero ya tú los entiendes, ya tú lo entiendes, dices, ¿sí? Algunos se han subido a esas, ¿cómo se llaman? Montaña rusa, ¿verdad? Montaña rusa que hasta tiene un arco así, ¿eh? Algunos se han subido cuando va eso despacio, y uno va, cuando va para abajo, ¿verdad? Y todavía, y ya cuando va a parar, sacan un anuncio donde dice, por haberse portado bien, les vamos a dar 2 vueltas más. Mira, esto es tremendo, porque es lo que Dios hizo con ellos. O sea, los llevó a una condición de quebrantamiento para sacarlos como oro purísimo, dice el apóstol Pedro. Ahora, ¿cómo quieres salir tú? ¿Todavía manchado? ¿Todavía manchada? ¿Todavía llena de parches? ¿O quieres salir nítida? Permite que Dios trabaje contigo en ese quebrantamiento. Sostente de Él firmemente. Eso es lo que tienes que hacer. Allí me agarro de Él. El salmista David pasó por esos problemas y él escribió en uno de los salmos y dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Amén. El quebrantamiento te permite vivir con Cristo como una torre fuerte para ti. Cuando pase algo, tú corres a Cristo. No sabes qué hacer, corres a Cristo. Te enfermaste, corres a Cristo. Amén. Eso es lo que el quebrantamiento enseña, no otra cosa. Amén. Mateo 7, del 1 al 4. Vamos a ver en ese pasaje, por favor, ahí en su Biblia. Mateo 7, del 1 al 4. Déjenme llegar a mí, como decía el hermano el domingo pasado. Muy bien. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Estoy leyendo Reina Valera 1960. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Amén. Este tipo de personas que encuentras en esos 4 versículos es el tipo de persona que le urge ser quebrantada. Ese es el tipo de persona que necesita un quebrantamiento para que esa persona pueda ver la realidad de su corazón. Uno de los propósitos del quebrantamiento es que tú veas la realidad de tu corazón. Así soy. Según yo era lindo, linda, pero resulta que soy feo. Dicho de una forma muy amable. Ya que hasta que estas personas no sean quebrantadas, fíjense bien, tendrán siempre la tendencia a ver la paja en el ojo ajeno. Amén. No, es que el hermano. No, pero es que el pastor. No, es que la pastora. Y están bien. ¿Por qué? Porque necesitan ser llevados allá para que conozcan lo que es estar sin nada allá y sin nadie que te ayude. Ustedes han oído la famosa frase, ¿verdad? Cuando te dicen, no, aquí estoy para servirte, y ¿para qué son los amigos? Y cuando los buscas en tu etapa más crítica, esos amigos ya no están, ¿verdad? No te contestan el teléfono. Llegas a la casa y miran ahí por la cosita esa y no quieren salir. Pero Cristo es el amigo fiel. Él te va a contestar siempre, amén. Veamos otra característica de una persona que necesita y que no ha sido todavía quebrantada. Es orgullosa y no enseñable. Amén. La tercera epístola de Juan, busquen al final, antes de llegar a Apocalipsis, la tercera epístola de Juan en el verso 9. Podemos decir capítulo 1, verso 9, porque solo tiene un capítulo. Esa persona orgullosa y no enseñable, no quiere aprender, no le gusta. Siempre sabe más que los demás, que ellos, ¿verdad? ¿Saben por qué a veces en algunas iglesias, en esta no pasa así, por supuesto, porque ahí está Bernabé que los detiene, pero cuando miran quién va a predicar, bueno, ya nos pasó aquí, antes nos pasó, ¿verdad? Había una pareja que si no predicaba, de hecho,
O sea, me preguntaban por WhatsApp, ¿tú vas a predicar, pastor? Y yo no les contestaba, porque yo no iba a predicar. Y yo sabía que si yo no predicaba, no iban a venir. Y pasa en todas las iglesias. Entran y, vámonos al zoológico mejor. ¿Por qué? Miren lo que dice Juan en este pasaje. Juan fue uno de los más poderosos evangelistas. Él fue el que recibió toda la revelación del libro de Apocalipsis, que es una redundancia, porque Apocalipsis es eso, revelación. Yo he escrito a la iglesia, a toda la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Porque yo soy mejor, yo hablo mejor, me he visto mejor, tengo más carisma con la gente, pero Dios no te escoge para predicar porque tengas carisma y tengas una buena estatura y seas de ojos azules, ¿verdad? ¿Me entienden? Y es lo que Diótrefes hacía. Diótrefes dice que le gusta tener el primer lugar. Y si tú eres así, amado hermano y hermana, los que están en casa, amados hermanos y hermanos, si a ustedes les gusta tener el primer lugar, bájense y sométanse al quebrantamiento dócilmente del Señor antes que el Señor los quebrante, porque les aseguro, y me tomo la libertad por revelación del Espíritu Santo, que Dios los va a quebrantar. Amén. Hermanos, lo que Dios quiere es que estemos preparados. Es que es mejor, estás preparado, ¿verdad? Va a llover, ¿qué haces? Sacas la sombrilla. Si hay goteras en tu casa, ¿qué haces si sabes que va a haber un temporal? Así le llamábamos hace muchos años temporal. ¿Qué vas a hacer? ¿Te subís a la lámina y vas a poner chapopote o no? Porque va a llover. ¿Sí? Ahora, si no haces nada, ¿qué haces para detener las goteras si ahora ya está lloviendo? Y no te puedes subir así a la lámina. ¿Le pones el chapopote por dentro? No es correcto. ¿Qué haces? Poner cubetas y guacales por todos lados. Y el problema es que ni siquiera te puedes tomar esa agua porque te saca lombriz, decía mi mamá. Cuando tomaba agua de lluvia, decía, te van a salir lombrices, le decía. ¿Qué hacemos? Sometámonos a Dios. La persona orgullosa no lo hace. La persona orgullosa siempre quiere tener el primer lugar porque es una herencia que Satanás dio. Y en el libro de Proverbios, no vayan ahí, esto se lo leo rápidamente, en Proverbios 16:5 dice Salomón: abominación es a Jehová todo altivo de corazón. ¿Qué es abominar? ¿Qué es abominar? Les digo la palabra. Algo que te produce vómito. Abominable es algo que te produce vómito. Pastor, ¿de dónde saca eso? De Apocalipsis 1. Y le dijo, los vomitaré de mi boca. Yo los voy a vomitar de mi boca. Porque son abominables. Y no han querido corregirse. Miren, cuando nosotros hablamos y leemos ahí en Romanos 1, nosotros vamos a encontrar del versículo 25 hasta el versículo 38, vamos a encontrar el problema de una mente reprobada, de un corazón endurecido y de una voluntad rebelde contra Dios. Ahora, Dios, ¿quién castigó la mente? Mire, reprobar. ¿Cuántos han dado clases aquí alguna vez? ¿A cuánto le tocó calificar? No sé si en tu trabajo te toca calificar a veces gente, mi hermano Andreita, que está allá también seguramente en los recursos humanos, pero los que han dado clases en el seminario nos toca, ¿verdad? ¿Aprobamos o reprobamos? Hay un límite, 70 puntos creo que es. 70 puntos. Si el estudiante no estudia 70 puntos y si está abajo, ¿qué hace? ¿Lo apruebas o lo repruebas? Si lo repruebas, ¿qué hizo? Perdió el año. Y si perdió el año, ¿qué hace? Lo vuelves a recibir y dices, bueno, no importa, usted reprobó, pero lo vamos a pasar al siguiente año porque usted tiene cara de buena gente. Reprobó, se queda, tiene que repetir. Tiene que repetir. Entonces, el problema en Romanos, cuando el Señor dice una mente reprobada, ¿quién la reprobó? Dios. Esa persona puede conocer a Dios
No, su mente ya quedó entenebrecida. Miren, hermanos, esto no es el corazón, es que tiene el corazón duro. El problema no es que la persona haya endurecido su corazón, el problema es que Dios le haya endurecido el corazón, como pasó con Faraón. De un momento en que Dios le endureció el corazón a Faraón. ¿Por qué? Porque el juicio de Faraón ya estaba establecido. Lo mismo pasa con el creyente que no acepta la disciplina, que no acepta la corrección, que no acepta el quebrantamiento. Y en el quebrantamiento grita, patalea, llora. Y lo único que está haciendo es haciendo más largo el proceso. Porque va a llegar un momento en que ya no va a poder hacer absolutamente nada. Amén. La persona que necesita quebrantamiento es egocentrista también. Vámonos al libro de Daniel, capítulo 4 y versos 28 al 30. El libro de Daniel está después de Ezequiel. Capítulo 4, por favor, y versículos 28 y 30. Dice la palabra del Señor: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, una profecía que le habían dado acerca de el rechazo que Dios había hecho de él porque él se enalteció. Dice, y al cabo de 12 meses, paseando en el palacio del rey, el rey de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Yo lo hice, yo hice la casa, yo compré los carros, yo los mantengo, yo los sostengo, yo les doy ropa, yo, y Dios no aparece por ningún lado. Esa persona está lista para ser quebrantada y seguro, en su misericordia, Dios la va a quebrantar. Y se va a dar cuenta que no era él. Porque lo va a llevar a un nivel, o la va a llevar a un nivel en el que ya no tenga nada. Hermanos y hermanas, ya no tienes nada. Y entonces recurres a Dios. Y entonces los que dependen de ti se dan cuenta que no puedes. No puedes, dependías del trabajo. Pero como ya no lo tienes, ahora no puedes. El que antes decía, yo les doy esto, yo les doy aquello, se queda sin trabajo un año y se da cuenta que no tiene nada. Y los que están alrededor se dan cuenta que tampoco, que no puede hacer nada. Entonces no era él el bueno. Si no era él el que proveía, si no era él el que nos daba salud, si no era él el que nos daba vestido, techo, ¿quién es entonces Dios? Este hombre, el rey, dice que lo convirtió, fue a 7 años al monte, le crecieron las uñas como garras, su pelo como plumas de águila, hasta que levantó los ojos al cielo, ¿verdad? Y reconoció al Dios Altísimo. 7 años de quebrantamiento por la soberbia y el egocentrismo de decir yo. Si tú eres egocentrista y tú lo sabes, si no, le vamos a preguntar al espejito como aquel, el espejito. ¿Qué dice el espejo de tu casa? ¿Cuántas veces te paras frente al espejo de tu casa? Pasas. Mire lo que dice. Y la persona egocentrista toda la vida gira alrededor de él. ¿Sí? Toda la vida gira alrededor de él. O sea, él siempre es el centro de la persona egocentrista. El otro día, me gustan mucho los documentales de ciencia, estaba viendo lo del centro de la Tierra. Y el centro de la Tierra es una bola de hierro sólido adentro y líquido por fuera. Sí, hay un manto líquido, pero hay una característica, fíjense ustedes, pongan atención, está en el centro de la Tierra, es el centro de la Tierra, es una bola de miles de kilómetros de diámetro, pero lo que los científicos suponen, de acuerdo a lo que han podido investigar, es que el centro, el núcleo, es de una obscuridad total. Afuera es fuego. Fuego a no sé cuántos grados Celsius, ¿verdad, Miguel? Tú que estás en estas cosas. Miles de grados Celsius. Y el centro es una obscuridad
Entonces, ¿cómo es posible que esto sea fuego afuera? Que ningún ser humano podría soportar, nada que haya en la tierra lo puede soportar, y el centro es oscuro. Entonces yo le digo a mi esposa, ese es el infierno, ese es el Gehenna, porque el Señor dice que el infierno está en el centro de la tierra. Nos lo está diciendo, la ciencia nos muestra el punto, Dios nos lo dice, y la ciencia con la sabiduría que Dios le ha dado, nos muestra dónde está esa cosa. Y todavía así nos cuesta temerle a Dios. Amén. Otra característica de la persona no quebrantada es que es rebelde. Números 20:10. ¿Qué es ser rebelde? ¿Alguno ha tenido un hijo rebelde? ¿O tú fuiste rebelde en tu juventud? ¿Fuiste rebelde? Aquellos que decían, los rebeldes sin causa. ¿Quiénes vivieron aquí? No voy a señalar porque posiblemente en casa hay algunos que fueron de la época de los rebeldes sin causa. Yo ya estaba en la tierra en ese tiempo. Y me acuerdo que una de las cosas que hacía yo es con mis jeans, ¿verdad? Jeans y tenis, me acuerdo los tenis blancos de Incatecu, y tenía una mi chumpa de cuero y mandé a pintarle una calavera atrás a la chumpa de cuero. Pero miren, bonita la calavera, ese tipo sabía. Y una gran calavera aquí, ¿verdad? Y yo salía de mi trabajo, porque yo desde los 11 años trabajo, y yo salía el sábado ahí, con aquel peinado así, envaselinado y todo, ahora es latina, envaselinado, y salía con mi chumpa. Hasta abría así como que se me hubieran caído papayas de los brazos, ¿verdad? Pero ahí iba yo, ¿verdad? Ahí iba yo así. Hasta que me empezaron a morder los perros. Y de repente yo vi que los perros se me tiraban encima o me corrían. Decía, pero ¿qué? Cada vez que iban a la chumpa. Y dije, de plano en la chumpa, y le mandé a quitar la calavera a la chumpa. Nosotros a veces en la rebeldía a veces la consideramos algo, es que sí, yo soy de estos rebeldes, ¿verdad? Esos son los grandes conflictos de ideología que estamos viendo ahorita. Es gente rebelde, que no reconoce la soberanía de Dios. Números 20:10 dice, luego Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la roca, y él les dijo, escuchen, rebeldes, ¿sacaremos para ustedes agua de esta roca? Fíjense cómo Moisés les dice, rebeldes. ¿Por qué? Porque una persona rebelde resiste la autoridad, se opone a la autoridad, no le gusta la autoridad. ¿Saben por qué ustedes el movimiento religioso que hay, en donde se le está dando mayor jerarquía a ciertos ministerios que al pastorado? ¿Saben cuál es el propósito de Satanás? Quitarle la autoridad al que hace de padre y de maestro, que es el pastor. Pues los otros andan viajando. ¿Sí? ¿Qué hace la persona rebelde? Violenta con frecuencia las instrucciones que se les dan. La persona rebelde siempre dice, no, miren, que pongan el aire acondicionado. No. ¿Por qué lo vas a poner? Hay mucho frío. Mira que no. Esa persona es rebelde, pero si la pastora dijo. No, pero la pastora no sabe, ¿verdad? La pastora es de Retaluleu y ella está en Cusmaca. No es de ahí, pero yo la molesto con esto. Número 5, autosuficiente e independiente. No voy a leer todo el capítulo, pero en el primer libro de Samuel, para sus apuntes, en el capítulo 15 ustedes van a leer parte de la historia de Saúl, porque Saúl fue un hombre que siempre actuó con independencia del Señor, y esto se evidencia ¿dónde? En la independencia que tenía de Samuel, que era el profeta de Dios. Cuando hay alguien que no se somete al pastor, no se está sometiendo a Dios. No, pero el pastor no es Dios, pero fue un hombre puesto por Dios. Amén. Y entonces este hombre es esa típica persona que Saúl era así. Ustedes lo leen en casa. Saúl era así. Él se oponía a todas las cosas. Dios le decía, miren lo que le dijo a Samuel, en 7 días vendré y ofreceremos holocaustos a Jehová. ¿Quién era el encargado de ofrecer los holocaustos? ¿El rey o el sacerdote o el profeta? Pero Saúl dice que cuando vio que el ejército se le estaban aguadando las piernas, les empezó a dar miedo. El 7º día, Saúl fue y ofreció en los holocaustos. ¿Y qué pasó? Dice, hoy Dios te ha quitado como rey. ¿Sí?
Y Saúl todavía se le prendió y le arrancó un pedazo del manto. Y le dice, así ha sido desgajado tu reino hoy. Ven al rebelde, Dios de todas maneras lo va a tratar, quiera o no quiera, amén. Voy a terminar con esto. ¿Por qué es necesario un quebrantamiento? Tal vez en su corazón está atravesando, yo estoy bien, no, tengo un buen trabajo, gano bien, tengo 3 salarios al año, gano todo esto, me dan esto y bueno, estoy bien. ¿Por qué necesito un quebrantamiento? Vengo a la iglesia, doy de mis recursos. ¿Por qué necesito un quebrantamiento? Amén. Fíjate bien, pues. Porque el quebrantamiento significa el mejor trabajo que Dios hace contigo para hacerte a su semejanza. ¿Por qué David tenía un corazón conforme al corazón de Dios? Porque a David le pasaba eso. Se iba y él sentía que no regresaba y Dios lo volvía a levantar porque él aceptaba el quebrantamiento. Amén. Dios quiere producir en ti el mejor resultado. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice que lo voy a cortar. Entonces, ¿qué quieres ser tú? ¿Un pámpano que da fruto o no da fruto? Que da fruto, muy bien, para dar fruto tienes que ser quebrantado. Porque es el proceso que Dios usa para llevarte a una mejor estatura espiritual y para producir en ti el mejor resultado. Si vas a dar, por eso Juan en ese capítulo 15 habla de fruto, mucho, buen fruto y mucho fruto. Ese es el proceso del quebrantamiento. Él te va a quebrantar para que des fruto. Te vuelve a quebrantar para que des buen fruto. Y te va a volver a quebrantar para que des mucho fruto. Amén. Pregúntale a tu vecino si ya lo quebrantó Dios. No, pregúntale, no se me queden viendo. Pregúntele que si está listo para el siguiente quebrantamiento. Miren, hermanos, tengo que decírselos de parte del Señor, quieran o no, Dios trae un quebrantamiento para ustedes. Lo hayan pasado o no. Para todos, para mí también, para mi esposa, para todos los ministros y siervos. ¿Por qué necesito quebrantamiento? Porque una persona no tiene una relación genuina con Dios. ¿Sí? Si no tengo una relación genuina con Dios, si no es una relación así media Mickey Mouse, decimos nosotros, ¿verdad? Dios nos va a quebrantar, porque nuestra relación no es genuina y Él quiere que sea genuina, entonces nos quiebra, nos va a quebrantar, porque empaña esa persona no quebrantada, empaña su testimonio, con su testimonio empaña la imagen de Dios, la gente habla de Dios. A mí me ha pasado en algún momento, esta semana pues tuve un contratiempo ahí en la cuadra que no me di cuenta ahí, un raspón que le hice al carro, fíjense, pero nada, mi camioneta. Y me llama la persona, me llamaron, me dijeron, pastor, yo dije, ¿dónde lo averiguó? El policía de la garita. Pero fíjense que estaba hablando con el patojo, es un joven, y él estábamos poniéndonos, y sale la esposa a ustedes. Yo dije, esta cosa, sale, y se pone con los brazos, cuando se cruzó los brazos, dije, esta viene con el machete y desenvaina. Y créanme, el carro lo que tenía era casi nada. Pero no les voy a contar toda la historia. ¿Saben qué me dijo? Cuando yo le dije, no, señora, por favor, tranquilícese, no. Nosotros venimos a asumir nuestra responsabilidad y aquí estamos. ¡Ja! Y aún así son pastores, me dice. Dije, mire, señor, esta cosa yo les doy la que... Yo no voy a depender de lo que usted piense de los pastores, ¿verdad? Pero miren lo que hace. A veces empañamos nuestro testimonio y empañamos la imagen que Dios tiene de la gente por eso. Y nos conseguimos una mala reputación. Los cristianos. ¿Por qué mucha gente no quiere ir a las iglesias cristianas? Por el testimonio que damos nosotros. Amén. Muy bien. Termino con esto. Dios es soberano. Aquí, mis hermanos, allá a través de la plataforma, miren,
métanse esto aquí. Dios es soberano, te guste o no te guste, quieras aceptarlo o no quieras aceptarlo. Y como derivado de eso, Dios elige quebrantarte, cómo te va a quebrantar, cuándo te va a quebrantar, dónde te va a quebrantar y por qué te va a quebrantar. Dios lo elige, no puedes hacer nada. Lo mejor que puedes hacer es someterte, decir, Señor, Señor, está bien. Aquí estoy, Señor, a tu disposición. ¿Sí? No resistas porque te va a doler. Pero si no resisto, no me va a doler. Sí te va a doler, pero vas a tener gozo en medio de la prueba. Eso es lo que Pablo dice. Vas a tener gozo en medio de la prueba. En medio de las circunstancias mire aquellos 3 jóvenes en el horno de fuego. Los meten al horno. ¿Y qué pasa con ellos? Eran jovencitos, 20, 21 años tenían. ¿Y qué pasó cuando los iban a tirar? Aquellos tipos musculosos y todo, ¿verdad? Y los tiran así, ¿verdad? Así como... ¿Qué pensaron ellos en el aire? Cuando iban en el aire. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y caen parados, ya en medio del fuego, miran que no los queman. Y de pronto aparece Jesucristo con ellos. Glorioso, si en medio del quebrantamiento Cristo va a estar contigo y te va a hablar, te va a hablar. Porque estás quebrada, estás quebrado. Tú lo que quieres es oír quien te abrace, te acucuche, te haga cariñito. Entonces estás más pendiente, ¿verdad que sí? Cuando uno está así, ¿verdad? Cuchiflix, dice mi esposa, cuando uno está así, cuando ya alguien llega, no, mi hermano, miren, a la que ricas, uno oye las palabras así como música, a la que gracias, hermano. Amén. Muy bien. Dios determina el momento preciso cuando tú estás listo para ser quebrantado. Fíjate bien, amado hermano. Dios sabe en qué momento tú ya estás listo para ser quebrantado. Amén. Y en ese momento te va a quebrantar porque ya estás listo. ¿Listo en qué sentido? Listo porque tu orgullo ha llenado la paciencia de Dios. Listo o lista porque tú le dijiste a Dios en tu cámara secreta que estabas disponible para Él. Y cuando tú le dices, Señor, estoy disponible, lo que quieras hacer, Señor, lo que quieras que yo haga, Señor, y estás ahí disponible. Y Dios no te va a levantar y dice, ok, bueno, miren, la hermana está lista, póngala ahí de jefe de diaconisas. No, te va a mandar al último lugar. Te dice, ok, estás lista para ser quebrantada. Amén. Esta es otra de las razones. Y una final, para terminar con esto, es los instrumentos y las circunstancias que Dios va a elegir, ¿verdad? A veces es la persona que más mal te cae, a la que Dios va a elegir. A veces es la persona que no está ni preparada. Tú estás preparada y tienes un nivel académico alto, vienes de una buena familia y viene personas así. Y ese es el instrumento que Dios va a usar. Y te va a quebrantar. O las circunstancias. ¿Sabes cómo los que ya hemos sido quebrantados reconocemos cuando Dios nos quebranta? Cuando creemos que todo está bien y decimos, ¡wow! Me va bien en todo. No, ¿para qué quiero más bendiciones, Señor? Ahí viene el quebrantamiento, ahí van a ver. Porque Dios eligió el momento. Cuando ya estás aquí, te baja y dice, yo soy Dios, no tú. Amén. Y la duración. Pastor, ¿cuánto va a durar? Dios sabe, yo no te puedo contestar. Ningún pastor, nadie te puede decir eso. ¿Y qué tan intenso va a ser? ¿Qué sería mejor? ¿Que te echen a un foso de leones o que te metan a un horno de fuego? Ninguna de las dos. ¿Sí? Y mira cómo el Señor se glorifica en medio del quebrantamiento. Porque Daniel estaba ascendiendo, por eso es que se fueron a quejar de él, porque Daniel estaba ascendiendo. Todos los que lo miraban ya, lo van a poner de primer ministro. Hay que bajarse a Daniel como sea. Entonces empezaron a chismosear y murmurar. Entonces lo fueron a echar a los leones.
Cuando Daniel iba en el aire, porque los leones no era una cueva así, horizontal, y decían, échenlo a los leones, como, no, era para abajo. Porque abajo estaban las rejas donde los sacaban a la plaza para que matara a la gente. Y ahí tiran, y Daniel cuando ve en el aire, igual que los que van en el aire con el horno, Daniel, digo, Señor, te he servido fielmente. Y cuando cae, los leones están mudos. No pueden abrir la boca. Tal vez que hicieron, no, miraron y dijeron, carne, lomito, manita, ¿sí? Y no podían abrir la boca. ¿Se acuerdan de Zacarías en el templo? El papá de Juan el Bautista. Cuando Dios le dice, cuando el ángel le avisa, y él no cree mucho, entonces lo deja mudo. ¿Ah? Tremendo, ¿a ustedes? Esto es glorioso cuando nosotros vemos todas estas cosas. Venga, así es que vamos a concluir este tipo de experiencias, amados hermanos y hermanos que están allá conectados. Lo que hacen es terminar quebrantando el orgullo y la autosuficiencia de cualquier persona, hasta el más pintado orgulloso, el más pintado autosuficiente cristiano que diga yo. Dios te va a quebrantar para que crezcas y para bendecirte. No solo vas a crecer en estatura espiritual, sino que vas a tener bendiciones abundantes del Señor. Amén. 3 cosas que debes de ver en el quebrantamiento de parte de Dios. 1, te va a quebrantar porque te ama. ¿Sí? Igual que los papás, ¿verdad? Ahora dicen que no hay que pegarle a los niños, ¿verdad? Pregúntenle a las mamás o pregúntenle a los patos ya grandes si tienen esas mamás que son pero yuca, dicen los hermanos salvadoreños. Aunque brinque, pero le da, ¿verdad? Lo alcanza, ya no. ¿Me entienden? Amén, así es que muestra su amor. El quebrantamiento es una muestra del amor de Dios, una evidencia de que eres su hijo y su hija. Quebrantarte es una muestra de Dios que eres su hijo. No protestes, no grites, no te quejes. Señor, soy tu hija. Y finalmente, eres un instrumento de santificación. Amén. Vamos a ponernos de pie. Quiero que levanten sus manos al Señor, por favor, nadie moviéndose. Señor y Padre, aquí vemos unos que hemos pasado por quebrantamientos y otros que nunca han pasado por quebrantamientos porque ellos no han permitido ese quebrantamiento o porque no te conocían a ti, Señor. Eran azotados por Satanás ahí en el mundo. Eran vituperados. Eran enlodados en la vergüenza por Satanás en el mundo. Se endeudaron, pero ese no es un quebrantamiento. Tuvieron problemas familiares, pero ese no fue un quebrantamiento tuyo, Señor. Porque tú no quebrantas a tus hijos para que otros salgan perjudicados. Nos quebrantas para que nosotros seamos edificados y vayamos buscando la estatura de ese varón perfecto que es Jesucristo. Y aquí estamos con nuestras manos levantadas, Señor, en una rendición total a ti, Dios. Levantamos nuestras manos, Señor, vulnerables a lo que tú quieras hacer con nosotros, Señor. No vamos a meter las manos. Esperamos en ti, Espíritu Santo, que en el trato de amor con tus hijos, que en el trato de consideración establecido a través de la gracia y de tu favor, quebranta el corazón que debas quebrantar. Señor, aquí estamos, hijos tuyos, marcados por la sangre de Cristo, sellados por el Espíritu Santo, Señor. Pero algunos nos presentamos a ti como vasijas agrietadas. Necesitamos ser reparados. Algunos nos presentamos como la plata acabada de sacar de la cantera, sucios, inmundos por el pecado, manchados por la rebeldía, por el egocentrismo, manchados por la resistencia que te hacemos a ti, Señor. Y como la plata necesitamos ser sumergidos en el fuego, Señor, para poder llegar a esa altura de pureza
en donde podamos reflejarnos en ti, Señor. Algunos de los que estamos aquí, posiblemente estamos pasando por un quebrantamiento familiar, económico o espiritual. Y hasta hoy no lo habíamos entendido, Señor, y estábamos haciéndonos preguntas, que por qué estaba sucediendo esto, por qué está pasando esto, Señor. Pero hoy desechamos toda pregunta, todo cuestionamiento. No queremos, Señor, cuestionarte a ti, soberano. Entendemos hoy que estamos en un proceso de quebrantamiento y queremos someternos voluntariamente a ti, Señor. Queremos hacerlo de tal manera, Señor, que aunque haya dolor en medio del quebrantamiento, mientras el proceso está siendo, Señor, establecido por tu Espíritu Santo, salgamos refulgentes como la plata, salgamos brillantes como el oro purísimo, Señor. Padre, queremos estar, Señor, formados en nuestro carácter como esas oro, la plata o las piedras preciosas, Señor. No queremos que nuestra vida, Señor, produzca obras que son como heno, hojarasca o madera, Señor, porque el fuego las va a quemar. Señor, hoy estoy entendiendo que estoy siendo quebrantado y estoy sometiendo mi alma, mi cuerpo y mi espíritu a ti, Señor. Hoy entiendo que las circunstancias por las que estoy atravesando es un quebrantamiento que tú has traído a mi vida, Señor. Hoy entiendo, Señor, que esas personas, Señor, que están en mi entorno y que me han ocasionado tanto dolor, tanto enojo, tanta molestia, son usadas por ti para quebrantarme, Señor. De mi boca ha salido a veces maldición. De mi boca han salido palabras ociosas, porque no había entendido, Señor, que me estás quebrantando. Que este es un proceso de ciertas etapas, porque va a llegar a un fin y a un propósito, a un objetivo preciso tuyo, Señor. Y aquí estamos, Señor. Aquí estamos, algunos en medio del quebrantamiento, otros, Señor, acabamos de salir de un quebrantamiento y otros, Señor, estamos a punto de entrar a un quebrantamiento tuyo. Y hoy nuestra mente se abre, nuestra mente puede entender ahora, Señor, que eres tú. Y ya no, Señor, calificaremos aquellas cosas en las que nosotros voluntariamente nos hemos metido, Señor, porque eso no son, esas son aflicciones del alma, no quebrantamiento tuyo. Espíritu Santo, aquí estoy, Señor. Padre mío, a cada uno de los que tenemos nuestras manos levantadas, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Extiende sobre nosotros tu misericordia. Fija tus ojos en nosotros como hijos tuyos y danos paz. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén.